además de las zonas que vamos a tener incluso ubicado algunos de estos sistemas neurohormonales, pues vean que uno adicional al que mencionamos de acetilcolina y de sertralina, bueno, también tenemos es el de noradrenalina. El de noradrenalina, o también llamado adrenérgico, y se ubica o se inicia en el locus coeruleus, miren, es el tallo encefálico. Aquí tenemos bulbo, protuberancia, mesencéfalo, y aquí tenemos el locus coeruleus. Pues a partir de ahí es de donde se deriva o se inicia la estimulación a todas las áreas del cerebro. Y bueno, además tiene una génesis importante en el sueño de movimientos oculares rápidos, que esa es la parte del sueño que es más superficial. Incluso despertamos en un sueño de movimientos oculares rápidos. Entonces, también tenemos el sistema de dopamina, que incluso a nivel de ganglios basales. También tenemos ahí en sustancia negra, ahí este sistema de dopamina. Y pues bueno, vemos que la dopamina es mixta, ¿verdad? A nivel central hace efecto inhibidor, en algunas áreas hace efecto excitador. Entonces, estos son los ganglios basales, también tiene interacción. Y vean que aquí la dopamina, también aquí la tenemos, y también integra sobre la sustancia negra. Estos núcleos caudados del putamen son parte de los ganglios basales y también, bueno, tienen interacción con el hipotálamo y el sistema límbico, que incluso parte de ellos son parte de estos núcleos. Que ya los vieron, ¿verdad? Ya los revisaron. Esos núcleos alrededor del hipotálamo que constituyen el sistema límbico. Entonces, esta destrucción incluso de neuronas a nivel de la parte de sustancia negra, pues nos da lo que es la enfermedad de Parkinson. Como hay ese efecto inhibidor, entonces nos ayuda también a controlar la contractura muscular. Pues ahí se deriva dopamina, es inhibidora y nos relaja. Entonces hay contractura y nos relaja. Entonces, cuando ahí no hay, no sé si han visto a un enfermo con enfermedad de Parkinson, de pronto hace movimientos de sacudida, pero luego se puede quedar ahí todo contracturado. Y es porque no tiene dopamina. Pues a partir de eso también están estos otros dos centros y los que ya habíamos mencionado, el sistema de serotonina, que está enfocado, si se fijan, en la misma área a lo que es la parte inhibidora, donde se secreta la serotonina y que bueno, nos va a iniciar el sueño. Y nos provoca este sueño normal que luego se refuerza con otros sistemas. Y el sistema de acetilcolina, que vean dónde está el ciliandro celular, que dijimos que ahí también estaba la zona excitadora, entre la protuberancia y el mesencéfalo. Entonces, bueno, de ahí se deriva también a todas las áreas. Y aquí nada más incluyendo los cuatro, más o menos la distribución, vean que algunos tienen una activación mayor que otras. Por ejemplo, a partir de aquí, ya vemos que aquí está el de noradrenalina, no se lo alcanzan a ver aquí arriba. Y vemos que a partir de aquí, entonces vean, va hacia la parte de la médula, pero también va hacia todo el encéfalo. Todas las áreas. La de dopamina, si se fijan, es una estimulación menor, sobre todo a la parte media. Y este sería el de serotonina. Incluso nos hace una reducción de la actividad del sistema nervioso. Y vemos que incluso a diferencia de esta, ¿no? Vemos que está más reducido. Y también es hacia abajo en las flechas y también hacia arriba. Y bueno, recordando que habíamos mencionado, ¿verdad? Que tenemos este núcleo preóptico ventrolateral, que está el hipotálamo. Aquí, bueno, intentando que estuviera en colores, porque esa zona pues es la que nos libera este neurotransmisor que es GABA, y GABA vimos que es inhibidor. Entonces, esto es lo que nos causa y nos ayuda a mantener pues, el sueño y aumenta la profundidad y estabiliza el sueño, pero todo a sueño profundo. Entonces, estos mecanismos, si se fijan, vamos agregando
mecanismos para estabilizar el sueño y luego llegar a hacer el despertar. El área hipotalámica lateral. Esta área hipotalámica lateral, está el hipotálamo, entonces a partir de ahí se derivan estas neurotransmisores, que sería la orexina y la creatina 1, y bueno, esto va a promover estado de vigilia. Si lo hemos mencionado, el gusto es para manejar medicamentos por oxígeno y no oxigénicos que ustedes quieran provocar estimulación del apetito. Entonces, sobre esta zona donde se deriva, pues se estimula, pues bueno, al momento de también facilitar el despertar o la vigilia, pues también promueve ansias de comer alimentos, porque requerimos energía para todas las funciones, alimentos y actividad física. Y bueno, esta zona es la que sí se refuerza mucho sobre pruebas de abuso. Y cuando aquí se incluso muchas de algunas de las sustancias pues tóxicas, ¿verdad? Lo que hace es que la sensación de hambre al estimular aquí. Quienes son consumidores de estas drogas, incluso de pronto vemos que aumentan de peso o que generan estimulación de la boca. Incluso no sé si los han visto, pero cuando están en periodo de recuperación, de pronto lo que se les hace es que en lugar de darles una droga, que es la estimulado, pues entonces se les da alimento, se les va cambiando el azúcar, hace efectos iguales. Y de pronto se van peleando por alimentos muy dulces. Que haría este mismo efecto y estimularía este efecto. Paulatinamente se les va cambiando hasta que dejan de. Pero se nos va a dar una sustitución con esto, con alimentos con azúcar y luego se les va bajando. Cuando hay pérdida a este nivel, bueno, tenemos que dar la colección. Hay otros neurotransmisores a nivel del encéfalo, también se producen, como son las encefalinas y endorfinas, y estas son peptidos endógenos. Todos estos se liberan incluso cuando tenemos alguna sensación de mucho estrés o de dolor de inicio. Incluso nos dice que son las drogas naturales hormonas de la felicidad, que bueno, se liberan en los primeros momentos y eso es lo que hace o evita que tengamos dolor, por ejemplo, ante situaciones de accidentes. Hay quien ha estado fracturado y se levanta y no tiene sensación de dolor. Hasta que pasa esta liberación, entonces cuando se empieza a sentir la liberación, todos están tristes, ¿verdad? Entonces les toca mucho comer chocolate, entonces esto libera, ayuda a producir este tipo de hormonas, que es encefalina y endorfina, que bueno, también se traducen como las hormonas de la felicidad. Entonces son los receptores, son en todos los tejidos, preferentemente sobre el sistema nervioso central, y tenemos estos receptores que son metabotrópicos. Cuando hablamos de metabotrópicos ya sabemos que son ¿qué? Proteínas. Células sensables. Son los U, los kappa y los delta, que están distribuidos en el sistema nervioso central, pero también en tejidos periféricos. Entonces, nos hacen regulación del dolor, nos dan recompensa al estrés, por eso es lo que tienen esa sensación, sobre todo cuando están tristes, y efectos de pronto analgésicos, sedantes, alteración del estado de ánimo, por ejemplo, inicialmente la euforia, sobre todo cuando hay estimulación de los receptores 1 y cambios en la motilidad intestinal. Miren, aquí está su receptor, ¿no? Aquí están los receptores que inhiben, tanto a la inhibición plata, pero también inhiben a los sistemas nerviosos. Entonces, esto hace que no se pueda intercambiar y luego aparte se hace un cierre de canales de potasio, pues entonces se genera con mayor datos de hiperpolarización y eso reduce inicialmente la respuesta. Sobre todo ante el dolor.
neurotransmisores en el encéfalo. ¿Qué podemos hacer para estimular endorfinas? El hacer ejercicio nos libera endorfinas, por eso nos hace sentir bien hacer ejercicio. A quien le gusta tomar café, quiere decir que trae estímulos que nos favorecen respuestas agradables. La leche materna, sobre todo en los niños, por eso quien tiene alimentación en seno materno, los niños duermen mejor, están más sin tener ansiedad. El sexo orgásmico, que se libera endorfinas. El reír diariamente, pero reírse, no porque se ven en el espejo que hay que sentir la sensación de la alegría, para entonces favorecer que la risa sí nos libere este tipo de endorfinas. Recordar situaciones placenteras, por eso muchas de las terapias psicológicas nos traen o nos inducen a que cuando estemos en una situación de identificación de alguna situación que nos genera bastante estrés, pues entonces nos distrae siempre, incluso son como inductores, hasta tomar una pluma y estar presionando cuando ustedes identifican que algo les puede detonar alguna situación desagradable, entonces toman una pluma y eso es como recordar que hay que traer cosas positivas. Muchas de las terapias van a eso, a estimular estas sensaciones y bueno, ayuda a mitigar mucho también el dolor y genera un alivio momentáneo. Entonces no sé si hasta aquí hay alguna duda. Vamos a nomás ampliar un poco lo que es el sueño. Más para ver el mecanismo. Bueno, doctora, dijo que en algunas ocasiones cuando existe una fractura la gente no se puede llegar a dar cuenta porque tiene altas las hormonas de la endorfina o la otra. Pero ¿qué pasa cuando se accidentan, por ejemplo, en carretera? Que tienen atravesado un metal y tampoco lo están sintiendo. ¿Son estas mismas o...? De inicio sí. ¿Sí? Y bueno, cuando vayan ahí a hacer sus prácticas ahí a la cruz, tanto cruz verde como cruz roja, pues se van a dar cuenta. Si ustedes llegan a ver personas que están en muy malas condiciones y de pronto es mucho la adrenalina, es mucho estas hormonas encefalinas, endorfina, llegan incluso a veces que se quieren levantar o que se paran y caminan. ¿Sí? Resulta que traen una fractura y incluso está expuesta, ¿no? Entonces ahí se van a dar cuenta pues que esta función de estas hormonas, ¿sí? Bueno, en cuestión del sueño, bueno, ahorita regresamos a eso porque sería la forma o el dispositivo que después ustedes van a poder solicitar si quieren identificar la función de la actividad cerebral. Es un electroencefalograma. Entonces, que nos ayuda a diagnosticar alteraciones en la actividad eléctrica, porque realmente el encefalograma identifica toda esta actividad eléctrica, ¿no? Que ya después ustedes se harán un examen, ¿verdad? Un estudio que ustedes puedan solicitar y evaluar. Estas serían las ondas cerebrales, que se consideran ondas cerebrales normales, que a diferencia del electrocardiograma, donde ahí sí tenemos como parámetros muy similares, aquí son ondas, son patrones. Aquí vemos patrones, no tanto ondas, como si lo vemos en el electrocardiograma. Entonces, si se fijan, aquí tenemos ondas alfa, beta, teta y delta, ¿verdad? Que nos ayudan pues, a identificar esta actividad eléctrica que se genera en el cerebro. Vean que las ondas alfa son, estas ondas alfa es cuando estamos despiertos, pero con ojos cerrados, estamos semi-despiertos. Vean 50-100 milivolts, ¿verdad? En cuestión de, vean aquí, incluso nada más vean el patrón de la onda, que se fijan es más reducida en tamaño. Aquí en esta son 50-100 milivolts, en el occipital 8 a 13 Hz y
y en el occipital pues está predominantemente en los lóbulos parietal y frontal. Y esto genera, o cuando vemos este tipo de ondas, significa que estamos con poca tensión, incluso podemos estar semidormidos. Entonces, se origina en el sistema talamo-cortical, o sea, en la parte cerebral media, y el sistema reticular ascendente, que sigue dando excitación, pero no llega todavía hasta las cortezas. Entonces, se alcanza un poco, ¿sí?, la parte de la excitación. Pero vean la onda beta, perdón, aquí ya está abierto los ojos, ya tenemos mayor atención. Aquí va de ser de 8 a 13 Hz, aquí ya es de 13 a 30 Hz, vean que eso es más frecuente. Y esto lo vamos a ver en la parte parietal, frontal, y hay unas desincronizaciones por la actividad de frecuencia elevada y de voltaje, bajo enfoque de atención. Esto significa, ven, aquí no hay atención, aquí sí hay atención. Y vean que de pronto aquí hay unas subidas de las espigas, ¿no? Entonces, aquí vemos que el ritmo es rápido, irregular, y sobre todo cuando hay acción motora, pues puede haber un incremento todavía mayor. Y bueno, eso también, este tipo de ondas nos lo da el miedo. También tenemos la onda teta. La onda teta es esta, si se fijan, es más ampliada y más grande. Esto es cuando se está induciendo el sueño. Vean que incluso baja a 4 a 7 Hz, es la frecuencia. Predomina en niños en la parte parietal, en la parte temporal, en condiciones de normalidad. En los adultos solo se presenta cuando hay un estrés emocional. Vean que se va ampliando. Cuando hay desánimo, cuando hay frustración y estados de degeneración cerebral. Pues podemos identificar tan solo con el patrón, porque acuérdense que el electro se toma en condición de dormido y luego después se despierta. Y las ondas delta, donde aquí ya es un sueño profundo, esto es en condición normal de sueño profundo, por ejemplo en la lactancia y en enfermedades orgánicas cerebrales, pues nos daría también este tipo de ondas. Vean que bajó bastante, de 0.5 a 4 Hz, y hay un bloqueo de activación talámica, porque vean que son menos frecuentes, y esta presentan cuando hay aletargamiento, cuando hay anestesia quirúrgica y cuando hay sueño profundo, ¿no? Entonces, más o menos viendo estos tipos de patrones, pues veríamos, pues estaríamos en la condición de saber en qué condición está el paciente. Entonces, en general podemos decir que estos patrones en vigilia nos da ondas altas de frecuencia y angulación reducida y esa sincrónica. Cuando estamos en sueño profundo, esta tiene baja frecuencia y amplitud elevada, pues en la muerte cerebral hay ausencia de actividad. E incluso cuando va en un servicio social, quien se va, eso sí, a las plazas de salud, Secretaría de Salud, pues de pronto ya como ustedes son dueños de allá de su área, ¿no? Entonces de pronto sí tienen que identificar muerte cerebral para poder hacer su proceso administrativo. Entonces tenemos, ¿no?, con base a estas ondas. Y bueno, lo que sí les comento aquí, que por ejemplo esto es lo que habría que identificar, esto ya lo verán ustedes en fisiopato, ¿no?, donde aquí vean que hay patrones anómalos, nada más para ubicar de las ondas que vimos ahorita. Si ustedes empiezan a ver este tipo de espigas, pues ya veríamos que no es normal. Ustedes lo empezarían a reconocer o a identificar algún tipo de patología, o verán estos complejos de ondas lentas, ¿verdad?, que tampoco es lo normal a lo que habíamos visto en las ondas. O vean poliespigas, aquí de pronto poliespigas, y luego siguen ondas, ya dependiendo de si está el sueño en vigilia, bueno, ya empiezan ondas dentro de la normalidad. Vean aquí también, estos son poliespigas periódicas, tampoco no es normal, o secuencias de ondas, ¿no? Aquí está muy frecuente y luego aquí muy separado. Amplitud de las ondas, entre más amplitud, más normal. Y esto lo
normal con actividad muscular. Cuando le agregamos a la vigilia la actividad muscular, pues la vemos todavía mucho más frecuente con la onda menor. Es nada más para que ubiquen, bueno, cuáles pudieran ser las afectaciones, ya eso usted lo tendría que ubicar en algunos problemas cuando ven fisiopatología. Entonces, bueno, la invitación a que tengan un sueño así, vean que rico, y perdemos esa posibilidad del sueño, y más ustedes van a estar, una vez que entran a esto, no pueden salir. Siempre tienen que hacer cosas que les favorezca su salud. ¿Sí? Siendo trabajadores de salud, creo que eso es lo que más queremos. ¿Sí? Ahorita les voy a decir que si se puede afectar, entonces que les den ganas de sí estabilizar su sueño. ¿Cómo definimos el sueño? El sueño es un estado alterado de conciencia que se repite de manera natural. La actividad sensitiva y motora se encuentra suspendida y sigue un ritmo circadiano, ¿no? O sea, de 24 horas en respuesta a la luz-oscuridad, genéticamente controlado, ¿sí? Y causado por un proceso inhibidor activo, que bueno, ya mencionamos lo del sistema reticular ascendente, que identifica una disminución o un aumento de la luz. Díganme si vean lo que hace el sueño, díganme si no es una farmacia el sueño. ¿Sí? Vean lo que hace, ¿sí? Nos da madurez nerviosa, por eso los niños duermen tanto, ¿sí? Por eso hay que cuidarles el sueño, para que entonces genere una maduración nerviosa. Ellos requieren una maduración más frecuente. Nosotros después la mantenemos. Entonces el sueño eso hace. Otra es que elimina productos metabólicos de desecho generados por toda la actividad del día. Entonces, mientras nos mantenemos despiertos, pues bueno, eso también nos ayuda a hacer esta eliminación. Nos conserva energía metabólica para dar un equilibrio térmico. Nos da un rendimiento cognitivo y físico, porque de eso depende del sueño, que tengamos productividad adecuada. Porque no, si se pueden estudiar pero no duermen, no consolidan. ¿Sí? Entonces, incluso hay afectación de la memoria, ¿sí? Cuando no se duerme. Facilitación de aprendizaje, que van muy relacionados. Rejuvenecimiento del sistema inmunitario, incluso cuando hablamos también del sistema inmune, les vuelvo a recordar, ¿verdad?, que aquí es importante también el sueño, porque rejuvenece este sistema inmunitario, nervioso y muscular, y acentúa el crecimiento. ¿Sí? Establece también el equilibrio natural entre los centros neuronales, sobre todo los recalibradores, como vemos pues, todos estos centros que se van a activar. Entonces, bien tener una piel así, duerman, para que hagan un restablecimiento de los nervios. Entonces, hagan un adecuado planeación de su tiempo para cuando están en la escuela, pero cuando están de vacaciones, pues también se relajen y favorezcan este tipo de respuestas. ¿Sí? Hay personas que en vez de dormir en el recorrido en la noche, lo que hacen es como esas fases del REM, o sea, dormir ciertas horas al día, pero no duermen de corrido, o sea, como que se recargan ciertas horas. ¿Eso tiene alguna afectación o es exactamente lo mismo en cuanto a horas? Hay incluso un libro que se los voy a traer, que habla mucho de los ciclos circadianos. Y lo recomendable es que para que sea un sueño reparador, debe ser con la reducción de la luz, ¿sí? Para que se pueda lucir bien, y antes de las 12 de la noche, perdón. Y cuando haces las pausas en el día, puedes descansar, pero no llega a ser un sueño reparador. Entonces, sí se recomienda, por eso cuando alguien que trabaja haciendo cambios de turno, ¿sí? Aparte de que el recalibrador ahí, y si se fijan, son personas que son más malhumoradas, tienen menos o tienen más problema para la adaptación, ¿sí? Desde la parte conductual sobre todo, y que tienen más problemas de enfermedades crónico-degenerativas, ¿sí? Entonces sí se recomienda que sea en la noche y que bueno, cuando tengamos tiempo podamos dormir antes de las 12, ¿sí? Para que podamos tener todos los ciclos. Ahorita les voy a mostrar por
porque a medida que se induce el sueño profundo tenemos REM más cortos, pero en la medida que vamos aumentando sobre la madrugada, los REM se van haciendo más largos porque despertamos en el sueño REM. ¿Sí? Entonces, para alcanzar a tener los ciclos que se requieren, entonces necesitamos dormir desde las 12. Estos serían todos los reguladores que tendríamos que considerar para el sueño. Por ejemplo, el reloj biológico ubicado en la formación reticular, que sería el núcleo supraquiasmático, que sería a nivel hipotalámico, y este nivel de este compuesto que se llama adenosina, y que la adenosina viene por metabolismo del ATP. Entonces, en la medida o quien hace mucha actividad física, pues va a acumular más adenosina, y eso por eso dice, bueno, ¿cuántas horas debemos tener de sueño? O sea, nunca podemos llegar a si tanto es el sueño que se debe hacer en general, sino que debemos adaptarlo para cada persona. Quien tiene una mayor actividad acumula más adenosina, requiere de más tiempo de sueño para que la pueda vivir. ¿Sí? Habrá quien ocupe menos. ¿Sí? Y sobre todo con la edad, pues dormimos menos. Entonces, durante el día pues se acumula esta adenosina y durante la noche pues la eliminamos. Entonces aumenta durante el día, induce el sueño, incluso obviamente son sus receptores A1, A2 y B y A3 que se encuentran a nivel central, y esto generaría que pudiéramos identificar los niveles de adenosina para poderse eliminar. Y bueno, esto es lo que generaría la deuda de sueño. Que de pronto hay unos dedos que estamos ahí bostezando, quiere decir que no terminamos de eliminar esta adenosina. Ven, aquí está el núcleo supraquiasmático, si lo ubican aquí. Este es el hipotálamo, y vean que aquí está el núcleo supraquiasmático. Aquí está hipófisis, está en la parte del tálamo, y aquí está la hipófisis, y aquí está el núcleo supraquiasmático. Ahora, ¿cómo se induce el sueño? Bien, aquí tenemos la estimulación de la luz. La luz entra aquí. ¿Se acuerdan que cuando vimos ojo, dijimos que es igual, la luz entra en la retina, y a partir de la retina, cuando sale el nervio, unas fibras se salen de la vía óptica. Entonces, algunas de ellas van hacia esta parte del supraquiasmático, y esto generaría pues, que se identificara o la intensidad aumentada de la luz o una reducción de la luz para considerar si tendríamos que inducir la vigilia o el sueño. En este caso que estamos viendo el sueño, pues tendría que ser una reducción de la intensidad de la luz, la que se tiene que identificar a través de los ojos, ¿no? Y esto estimularía a nivel del núcleo supra, que es la foto, ahí tendríamos ubicado la estimulación que se iniciaría para inducir el sueño. Entonces vemos aquí que a partir de los núcleos del RAFE, que también están ubicados en la zona inhibidora del sistema reticular ascendente, ¿sí?, donde se libera serotonina, pues también sería otra parte donde se sumaría para producir la estimulación de la inducción del sueño. Entonces iniciamos en estas partes y descendemos sobre la zona reticular ascendente. Entonces, esas fibras retino hipotalámicas, se acuerdan que ya salieron de la vía óptica, pues entonces hacen sinapsis en este núcleo supraquiasmático, que incluso aquí la ubicamos. Esta sería la imagen, pero vean que aquí está más desglosado, donde aquí tenemos la reducción de la luz, hacemos estimulación sobre el núcleo supraquiasmático, hacia el área, también estimulación sobre el área hipotalámica dorsal y sobre la parte simpática, porque incluso hay que descender sobre el tallo encefálico hacia la médula, y en esta parte se estimula la vía simpática, que es preganglionar, y siendo preganglionar, acuérdense que es un neurotransmisor, que es la acetilcolina, y esta acetilcolina viene otra vez sobre el ganglio cervical superior, y allá cuando es postganglionar, pues aquí se libera adrenalina. Esto estimula
a la glándula pineal. Digamos, pues ahí está a un ladito, está el hipotálamo y la glándula la glándula pineal está atrás. Pero si se fijan, llega aquí, desciende sobre sobre el tallo cefálico, pero luego se va a la médula para salir por el ganglio y a partir del ganglio regresar a la parte de la glándula pineal. Todo ese recorrido lo hace para poder en la glándula pineal. ¿Ahí qué se produce? En la glándula pineal. Melatonina. Melatonina. Entonces, a nivel de la glándula pineal, vean, incluso fíjense que este mecanismo, pero ahí les voy a dejar también, es un artículo que no todos los libros mencionan. Ahí es donde lo encontré como más claro, ¿verdad? Este mecanismo. Entonces, también lo vean. Y les dejo también este libro que habla sobre todos los ciclos circadianos, sobre todos los ciclos, que incluso mucho de esto ustedes lo deben de conocer, que habrá medicamentos que hagan menos efectos si nosotros conocemos estos ciclos, que los ciclos de, por ejemplo, el cortisol, que cuando tengamos que dar este tipo de medicamentos, tener que saber en qué momento sí, para evitar menos o producir menos efectos en los pacientes. ¿Sí? Es la cronofarmacología que se aplica mucho a este tipo de medicamentos. Efectivamente, miren, es la melatonina que se produce en la glándula pineal, que está exactamente aquí atrás. Aquí está el hipotálamo, pero parece que el hipotálamo tuvo que bajar aquí, y luego salir a la parte cervical, y luego venir a la parte de la glándula pineal para producir la estimulación de esta hormona, que sería la melatonina. ¿Sí? Vean, aquí vemos que surge el techo del tercer ventrículo, encapsulada por meninges, que sería esta glándula pineal. Y bueno, la melatonina requiere que o mejor dicho, para que se produzca la melatonina a través de la estimulación que les menciono, pues necesitamos también como sustrato la serotonina. La serotonina primero requiere produce una acetilación y luego una metilación para que luego se convierta en melatonina. Vean cómo, ¿se acuerdan de esa adrenalina que dijimos que estaba aquí? La dejamos, aquí está la adrenalina para estimular a la glándula pineal. Bueno, vean que esta adrenalina utiliza un receptor metabotrópico. Vean cómo activa como segundo mensajero el AMP cíclico. Esta lo que hace es que entonces hace una síntesis de proteínas para generar una transcripción química para que se produzcan las proteínas necesarias. Bueno, aquí hay un incremento de actividad de esta enzima, que es la N-acetiltransferasa, están hechas de proteínas, ¿no? Y que esto lo que hace es que venga a través de utilizar la serotonina, la producen N-acetilserotonina y luego después de agregar ya por metilación se forma la melatonina. Entonces esta melatonina pues la vamos a liberar a sangre y va sobre órganos dianos a producir sobre receptores, vemos MT1 y los MT2 en los órganos del sistema nervioso central, y vemos que MT1 se inhibe adenilatoxiclasa y causa somnolencia, y los MT2 pues estos estimulan hidrólisis de la fosfatidil y fosfatidilinositol, interviene en la sincronización del ciclo luz-oscuridad para estimular hacia la activación de la reducción de la luz. Entonces aquí vemos, este sería el otro mecanismo al interior de la glándula pineal para formación de la melatonina. Entonces, la melatonina pues aumenta durante el periodo de la oscuridad del día, ¿sí? Permanece disminuida en el periodo de luz, si no pues nos induciría el sueño. Por eso cuando empieza a haber reducción de la luz, empieza a haber producción de melatonina. Y por ejemplo cuando hay problemas de insomnio, lo que sí se trata es que primero manejemos el ambiente, donde a partir de las 7 que vemos que empieza a reducir, incluso dentro de las casas habría que empezar a reducir la intensidad de la luz. Y pues para nada utilizar este tipo de dispositivos, ¿verdad? Que tiene una luz blanca, que es una luz intensa,
y que estaría dando estimulaciones continuas sobre estas zonas de vigilia y no nos permitiría la inducción del sueño. Por eso no se han fijado que cuando están estudiando y se utilizan estos dispositivos duran en lo que va y se demuestra a inducir el sueño. Entonces que tengan bastante volumen. Pero no sé si han visto eso, que se tardan un poco más, que cuando lo hacen de forma más fisiológica, podemos decir, ubicando los niveles de reducción y dejan de tener esta conexión con este tipo de luz, pues bueno, la inducción se hace más rápido. ¿Sí? Sí. Mencionaba que al usar dispositivos como que se te va un poco el sueño, pero si pasa al contrario, o sea, si estás de que con el celular así y te arrulla viendo el celular. Bueno, lo que pasa es que ante la disminución de la luz y con la actividad, sobre todo cuando hacen bastante actividad, y también tenemos nuestros mecanismos, pues la adenosina, pues produce también el sueño. Esto se hace más evidente cuando de veras hay un problema de insomnio. Entonces tendrás que manejar todas las situaciones. Ahora que están los más jóvenes, pues a lo mejor no tienen esa inducción más rápido, a lo mejor se tardan un poquito, pero no es tan importante, pero esto con la edad se vuelve más importante, y sobre todo cuando vayan a manejar pacientes con insomnio, que sepan que todo esto puede facilitar y que entonces hay que manejarles de manera más clara. Hoy los niños, por ejemplo, también decimos, a ver, empiece a bajar la intensidad de la luz, no les ponga este tipo de dispositivos, ¿no? Hay que darle serotonina, denle su leche templada, ¿no? Para que empiecen a inducir el sueño. Entonces, les digo, esta activación, ¿verdad? Digamos que se produce noradrenalina postganglionar, que finalmente es la que va a estimular la formación de la melatonina. Entonces, la melatonina normalmente se metaboliza en hígado y 10% en cerebro. Y vean aquí no lo alcanzan a ver, para ver los picos, ¿verdad?, de la melatonina. Las horas, a partir de las 7 de la mañana, pues no tenemos melatonina, tenemos aquí la melatonina. Vean cómo se empieza a producir en la medida que reduce la intensidad de la luz. Aquí son como 7, 8 de la noche. ¿Verdad? Vean, a las 9 hay un incremento mayor, se mantiene estable hasta previo a las 7 de la mañana. Yo creo que se puede, o no sé cómo afectaría cambiar el ritmo circadiano. Por ejemplo, las personas que viajan de un país a otro, que el famoso jet lag que les da porque pues, ellos están en un horario y además cambian el otro. ¿Cómo sucede? O con las personas que trabajan en la noche y duermen en el día. Incluso hay mayor enfermedades crónico-degenerativas, porque no se logra, sobre todo los que hacen cambios de horario, apenas se están adaptando un horario, cuando ya están cambiando otro, y eso altera toda la producción de este tipo de hormonas, y eso generaría que pues, no le damos condiciones fisiológicas. Y cuando hacen el jet lag, pues en la medida, sobre todo los que trabajan en la aviación, vemos que también lo hacen más frecuente. Cuando no lo hacen de viaje de vez en cuando, pues bueno, en ese periodo de adaptación, y efectivamente puede durar de un día, puede durar un poco más. También, pues siento que hace rato que es importante considerar el sueño antes de las 12 de la noche. Con las personas que ya se adaptaron a un horario de trabajo nocturno y duermen durante el día, ¿qué sucede con las horas? De acuerdo a esas investigaciones que se han hecho, pues
sea, decirles que hay una afectación importante si no lo haces con inducción o la reducción de daños. Eso te da un beneficio. A lo mejor no es identificar de corto plazo, pero a largo plazo sí se ve que desarrollan más problemas crónico-degenerativos. Luego puedes pedir el libro, si lo quieres ver, y aparte de eso, subo este artículo. Hay otros inductores también, que estos se han identificado en especies menores y que se cree que en el humano pudiéramos tener. Por ejemplo, uno que se identificó es el péptido de muramilo, que es un nonapéptido que lo identificaron en sangre de animales dormidos. Entonces, es un factor hipnótico. ¿Sí se acuerdan que dijimos que era un factor hipnótico? Induce el sueño. ¿Vale? Induce el sueño. Induce el sueño. Acuérdense que ustedes ya se les debe olvidar, ustedes van a dar medicamentos hipnóticos. Cuando van a tener que prescribir, son medicamentos que van a inducir el sueño. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista molecular, no se han identificado bien en el humano, pero se cree que pudiera haber también otro tipo de inductores, como si fueran como esta especie de muramilo, que también, adicional a los otros mecanismos, están ahí para inducir el sueño. Y por ejemplo, este péptido de muramilo, o sea, dijo que lo encontraron en especies como podría ser las nutrias que se quedan dormidas en el arroyo y todo. O sea, es una clase. Qué chido. Incluso identificaron sobre estas especies, tomaron la sangre y lo vieron. Y en el momento que salgo independientemente, se cree que en el humano puede ser. Y bueno, recordando, ¿verdad?, que esta parte lateral, ventrolateral del hipotálamo, pues también aquí estamos liberando GABA, que también nos ayuda a hacer una profundización del sueño. Entonces, vean todos los mecanismos que finalmente se inducen para el sueño y que ustedes tienen que identificar porque pueden intervenir en ciertas fases del sueño, porque van a manejar sueño y van a tener que manejar el insomnio, ¿no? Entonces, siempre tratar de identificar lo que ustedes van a iniciar y lo que ustedes, como médicos generales, si pueden prescribir esta melatonina. Ese es uno de los que pueden utilizar. Ahora, si primero manejan toda la parte ambiental para ver si solito pueden inducir la melatonina, y si no, pues le dan una ayuda con la melatonina. Y ya saben lo que hace, y a qué receptores va, y qué induce. Y siempre tratando de ubicar estos patrones que tiene la melatonina, para que no interfieran con otros procesos, sobre todo en la parte de la vigilancia. El uso de melatonina a largo plazo no lleva alteraciones, por ejemplo, con el clonazepam, que sí está comprobado que hace un reducimiento cerebral. ¿Hace un qué? Encogimiento o reducimiento cerebral. Sí, de la función. Ajá. No, porque es lo más natural, pues se parece más a una, bueno, es una hormona. No que se tenga estudios, digo, es lo más natural que hay. Ya lo demás, ustedes sí van a ver que eso sí genera todavía mayor problema. Pero por ejemplo, si se les está dando melatonina de forma externa, el cuerpo se acostumbra a ya no generar. O sea, eso puede generar, sí, pero yo creo que ustedes lo que sí deben saber es que los medicamentos no se deben dar de forma crónica, a menos que traigan un diagnóstico que así lo mencione. Si no lo estás controlando, hay que ver qué está pasando. O sea, no nomás hay que, que le duele la cabeza, pues debe con dolor. ¿Cuánto? Todo el tiempo le duele, hay que ver qué es lo que le está causando. Eso va a ser su reto de ustedes, hacer los diagnósticos, porque no podemos dar un síntoma, algo para dar un síntoma, sino hay que identificar realmente cuál es el problema, porque eso sí, o sea, todos los medicamentos en forma crónica sí pueden hacer eso, ¿sí? Vas a reducir, por ejemplo, todo lo que das de hormonales, o sea, se dan en tiempos cortos, porque si no, pues sí vas a quitar esos estímulos y luego cuando quieras regresar se te hace más barato, porque tienes que esperar a ver en qué momento y estar monitorizando en qué momento vuelven otra vez los ciclos y si los vuelves a recuperar. Entonces sí, eso sí hay que considerarlo,
cuando tengan que administrar medicamentos, y bueno, eso también lo van a ver en fármaco, que bueno, hay que hacer diagnósticos y saber cuando son problemas agudos o cuando son crónicos. Y cuando son crónicos, pues saber que hay muchas posibilidades y hay que avisarlo, ¿no? Y que luego después también hacen cierta resistencia, y lo que sí tenemos que hacer es estar cambiando. Después ya también ya nos dan respuestas adecuadas. ¿Sí? Entonces vean aquí, vemos que en cuestión de las fases del sueño, ¿verdad? En un adulto joven, generalmente vamos a ver que son dos fases, ¿verdad? Donde son dos fases del sueño, y donde una fase se llama de movimientos rápidos, oculares rápidos, y la otra que no tiene movimientos oculares rápidos, pero que tiene 4 fases. ¿Sí? Entonces, si contamos todas las fases, pues son 5. Y por eso dice que el adulto joven entra en fase 1 y 2 y dura 70 a 100 minutos, y en fase 3 y 4. Primero induce 1 o 2 y luego es donde tiene un poco más, este sería un sueño profundo. Luego el sueño se hace más ligero, luego se entra a un sueño REM, que sería la quinta fase, que ahorita se los muestro, y que esto se repite más o menos de forma cíclica de 90 a 110 minutos. Esto nos daría un promedio de unas 7 a 8 horas de sueño para poder recuperar, ¿no? Pero que les digo que no hay un parámetro de decir debes dormir exactamente 8 horas, porque a lo mejor quien duerme 8 horas pero tiene una actividad mayor, pues no es suficiente. Y hay quien hace 24 horas de esa actividad, pues se recupera, ¿no? Entonces, la mayor parte del sueño pertenece al de ondas lentas, o sea, de sueño profundo, sobre todo en la primera hora. Por eso es importante inducir un sueño profundo, que incluso aquí es donde vamos a ver que muchas de las hormonas se liberan, sobre todo la hormona de crecimiento. ¿Sí? Entonces, si quieres, la hormona de crecimiento incluso nos ayuda junto con el sueño pues, a reparar muchas cosas. Entonces, miren, aquí este gatito, vean, está sueño, de relajarse cuando duerme. Y vean, esta es la fase del sueño sin movimientos oculares rápidos, que tiene 4 fases. Estas serían sus fases, ¿no? Vean, en el 1, empieza a haber datos de somnolencia, y pasamos de ondas beta. ¿Se acuerdan las ondas beta, que son las que nos mantienen en vigilia? Luego pasamos a ondas alfa, que decimos que cuando empezamos a relajarnos, incluso cerramos los ojos, ¿no? Y empezamos ahí, vean la onda, y vean que a partir de aquí tenemos movimientos repentinos, de pronto cuando ya empezamos a trazar más sobre esta fase de relajación, que se llaman mioclonías, que de pronto alguien dice, sentí que me iba a caer, pero son fasciculaciones, eso es normal. Esta es mioclonía, y todos estamos aquí semi-inconscientes con tono muscular disminuido. Y luego vemos el N2, que seguimos con tono muscular disminuido, que es continuar con la inducción del sueño. Aquí ya desaparece la conciencia, y 45 a 55% del sueño total en adultos, sobre todo en adultos ya mayores, permanece. Si se fijan, de pronto no hay un sueño profundo. Y aparecen usos del sueño en estos ráfagas de 12 a 14 Hz. Y aquí están los usos de esto, puede ser normalmente complejos. Maestra, ¿por qué aparecen esos usos del sueño? Bueno, esos son exactamente, como aquí todavía no tenemos un sueño profundo, pareciera que son como si sigue existiendo este tipo de mioclonías, de pronto con esta reducción del tono disminuido, porque al tener un tono empiezas a bajar, y esto genera que como tienes poca sensibilidad, de pronto se den estas mioclonías, y pueden estar relacionadas más con este sueño profundo que se identifique estas ráfagas. Otra cosa, no están identificadas. En la parte 3, o sea, ya esta, vean incluso las ondas que ya se oían delta y delta, ¿no? Que las habíamos ubicado ya como un sueño profundo.
sueño de ondas lentas, que hay incluso usos del sueño ocasionales. Y bueno, en esta fase se produce incluso cuando perdemos la conciencia. Aquí se pueden dar lo que son los terrores nocturnos, la eneuresis. ¿Saben lo que es eneuresis? Eneuresis. Ahí les van a llevar muchos niños con este problema, que se orinan. La eneuresis es que durante el sueño se orina. O sea, no identifican que tienen sensación de orinar y no se levantan, no despiertan. Entonces, esa es la eneuresis. También puede ser la hipopresis. Aquí es más frecuente la eneuresis. La hipopresis ahora es evacuación, pero este es eneuresis, somnobulismo y somniloquia. ¿Quién les gusta hablar? Todos tienen mucha actividad en el día de esto, ¿sí? Y bueno, hay unos videos que de pronto haciendo el estudio del sueño, ponen cámaras para estar vigilando, identifican cuando hablan y se relaciona mucho con la actividad que hacen. Incluso les pueden preguntar y contestar. Entonces, hay quien tiene algunos secretos, ¿verdad? De hablar en la noche. Puede que por ahí salga alguna cosa. Entonces da por hablar de somnobulismo. Y bueno, esto sí tendría que manejarse, ¿verdad? Son terrores nocturnos, eneuresis, porque quiere decir que hay algo que no sea, sobre todo en la parte de el OCN4, bueno, aquí tenemos ondas delta, ya que incluso es menos frecuente, por usos de sueño ocasionales, también hay sincronización marcada, sueño de ondas lentas, y aquí, vean que ya en sueño profundo, tenemos relajación muscular todavía mayor, disminución de la frecuencia, de la presión arterial e incremento de la motilidad de la circulación. Recuerden que si predomina la parte simpática, se inhibe la parte digestiva, y si es la parasimpática, se reduce, se activa. Entonces, si aquí está reducida toda la función simpática, pues se incrementa la gastrointestinal, está por la parasimpática. ¿Hay algo que nos indique por qué el somnobulismo se presenta mayormente en la infancia que en la adultez? No, pero bueno, sería una pregunta. ¿Tener alguna palabra? Sí, porque, bueno, le pregunto, porque yo de chiquita sí tenía como esa tendencia y ahora nada más platico. O sea, ya no. Ajá, ya no soy sonámbula. Pero, o sea, se quitó. Entonces, oye, investigo y le digo. Y yo creo que vamos a hacer, si no lo tengo. Y bueno, esas serían las 4 fases normales del sueño. Luego seguiría esta fase. Entraríamos a la fase del sueño con movimientos oculares rápidos. El mismo que eso, cuando es un poco más rápido, estaban muy lentos, pero bueno, que ven que el movimiento es así. Más incluso no sé si los han visto alguien dormir, y se ve cuando entran al sueño REM, el movimiento. Entonces son potenciales que se originan en neuronas noradrenérgicas, ya sabemos que están las neuronas, sobre todo para esta interacción, y las partes colinérgicas. Estas que están en la protuberancia ocular pasan al corte geniculado lateral, a la corteza occipital y generan espigas punto-occidentales como respuesta a estos movimientos oculares. ¿Se acuerdan que la corteza occipital, pues ahí tenemos la corteza visual, ¿verdad? La integración visual. Entonces, aumenta el momento durante la noche y antes de despertar, porque es lo que despertamos en el sueño REM. Hay ondas no sincronizadas beta con actividad rápida y disminución de beta. Entonces, como estado de alerta, vigilia o etapa primera del sueño. Entonces, aquí estaríamos casi por despertar. Vean que tenemos respuesta del sistema nervioso autónomo generando datos de excitación, o sea, se activa la parte simpática. Vean que es más visible, ¿verdad? El hombre
que incluye erección del pene previo en un sueño REM. También hay sueño con difícil despertar, se llama sueño paradójico, que incluso pueden hablar y cuesta trabajo que se despierten, porque cuando estamos en un sueño REM casi al despertar, de todos modos estamos teniendo un sueño. Entonces, el sueño no se interrumpe y se eleva el umbral para despertar. Se llama sueño paradójico. Aquí en cuestión de los músculos, vean que cambia. En el sueño estamos todos muy relajados, incluso los signos nos bajaron. Aquí vienen los músculos voluntarios, se encuentran temporalmente paralizados, principalmente los del cuello, porque aquí sucede algo, si se acuerdan que sucede aquí, se subió el muerto. Por esto sí. Vean que como estamos casi al despertar, de pronto percibimos como tenemos estos músculos del cuello, entonces no nos permite tanta movilidad y por eso también nos sentimos en ese tipo de parálisis. Miren, aquí hay una inhibición que activa motoneuronas, sobre todo las inferiores, en las que intervienen grupos de neuronas de los lóbulos cerebrus. ¿Se acuerdan que se liberan del lóbulo cerebro? En el tronco del encéfalo. ¿Esto lo vimos? Porque incluso dijimos que tenía interacción esto en el sueño REM. Se produce en el lóbulo cerebro. Entonces, vean que los músculos respiratorios y los músculos escapulares también se contraen de forma rítmica, y músculos del oído nos protegen contra, es como si nos protegen contra el ruido intenso. Todos los músculos están aquí ligeramente contraídos. El metabolismo cerebral aumenta un 20%, principalmente en fase continua, amígdala y giro anterior del cíngulo, por eso no estamos despiertos totalmente, y vemos actividad en la región de la corteza prefrontal y parietal. Entonces, eso indica lo que es la parálisis del sueño. Se produce antes de conciliar el sueño profundo o antes de despertar, porque es el sueño muscular rápido. Esto nos habla de cuando hay plena salud mental con estrés y cansancio, se puede dar un poco más. Es una incapacidad para movernos, porque ya vimos que estaban los músculos contraídos, entonces ligeramente contraídos, hay incapacidad para moverse, incapacidad para hablar, hay miedo, hay angustia, alucinaciones que pueden ser de tres tipos, son sonillas de perillas de puertas, podemos tener esta sensación, sombras, pisadas lentas, eso serían como alucinaciones. También hay sensaciones de presión en el pecho, dificultad para respirar, hay una sensación de asfixia, estrangulamiento, o hay quien dice que abuso sexual por un ser maligno o sentimiento de derecho. A nivel vestibular también nos da sensación de girar, de caer, de flotar, entonces que volé, se desplaza sobre el cuerpo de uno mismo, y otro experiencia extracorpórea. Entonces, la duración es de 1 a 10 minutos aproximadamente, que dura esta parálisis de sueño, y bueno, el cerebro está semidespierto, con un cuerpo dormido, que ya no lo que le pasa en esta parte, y eso genera ansiedad y pánico sin control mientras sucede. Entonces, nos queremos mover, de pronto no podríamos, porque tenemos estas parálisis, ¿no? Parálisis musculares, eso es lo que nos da esa sensación en esta fase. Incluso vean que puede haber este tipo de movimientos en estas fases del sueño. Se vaya a dedicar al sueño, para mantener ahí, incluso para monitorizar el sueño, para tienen que tener ahí sus cámaras, estar vigilando, además de hacer la toma de decisiones. Entonces, normalmente estaríamos, serían estas 5 fases, donde tenemos 4 fases de REM y una sola REM. Y si se fijan, vean que los REM, sobre todo al momento de inducir el sueño, el REM es más corto, si se fijan. En la medida que vamos avanzando, a través de la madrugada, el REM se
más grande, más amplio, y esto hace que los pacientes estén muy REM. Entonces vean que el sueño REM es un de 120 minutos, el ciclo. Cuando la persona está sonriendo, los son cortos y insistentes, a medida que descansa, la duración del brote crece. Hay algunas variaciones en cuanto a la especificación del sueño, donde vemos que el recién nacido duerme prácticamente 16 horas al día, donde se la pasa 50% en el sueño de REM. El prematuro tiene 80% de REM, y bueno, el sueño aquí es vital para el desarrollo del crecimiento. Y bueno, lo importante es que se mantenga en el sueño REM y fase 4 del sueño no REM. El sueño profundo, que es donde estaría pues, todo este proceso de crecimiento. En el adulto, más o menos serían 7-8 horas de sueño, donde 25% es de REM. Y en el anciano, ese REM todavía reduce. ¿Sí? Disminuye y además también eso genera que sea muy difícil que se alcance la fase 3, mucho menos la fase 4 del sueño. Incluso dijimos que podía estar incluso en fase 2, donde podía mantenerse más tiempo. Y vean que esto es frecuente en la tercera edad, donde de pronto duerme un poco, y tienen datos de sueño. Entonces vean, así sería un adulto joven, y este es un adulto de la tercera edad. Vean que los repos son más amplios, menos frecuentes. Para que alcancen el sueño profundo no está se mantiene menos tiempo. Y bueno, un déficit de sueño lo tendríamos que identificar. Primero pudiera ser otra de las cosas, además de lo que van a identificar como trastornos de sueño. Pues el déficit de sueño generalmente es cuando hay problemas emocionales, mentales o físicos. Esto es lo que puede iniciar muchos de estos procesos, ¿verdad? Esto genera aumento de la irritabilidad, alteración cognitiva, pérdida de memoria, temblores musculares, bostezos diurnos. ¿Cuáles son los factores de riesgo para empezar con déficit de sueño? Pues bueno, vemos obesidad, hipertensión, diabetes de tipo 2, alteraciones inmunitarias, pueden estar con un déficit de sueño, que bueno, hay que dar atención. Otras causas puede ser el dolor. Ya ven que eso nos activa el sistema reticular ascendente, eso no nos va a permitir sueño. Algunos fármacos, el estrés, también nos hace que tengamos déficit, la apnea del sueño. ¿Saben lo que es la apnea del sueño? De pronto al estar dormidos, sobre todo ya este es un problema, o sea, hay ciertos momentos en que podemos dejar de respirar, pero si esto es cada vez más frecuente, incluso puede causar una muerte, una apnea del sueño, y por eso cuando de pronto las personas que no duermen bien, sobre todo cuando se ronca, entonces eso es que nos obliga a hacer un estudio de apnea del sueño. Porque hay que identificar si esto ya no está generando algún problema que hay que atender. Entonces, piernas inquietas, bueno, a los niños de pronto no hay como una etiología de por qué estuvieran estas piernas inquietas, pero pues al estar haciendo movimiento, esto nos genera situaciones diferentes y neuropatía. Entonces, no sé, ¿tienen alguna duda? Bueno, pues con esto terminaríamos la parte de sueñometría. Y ahora sí tendríamos que entrar a lo que es integración por hipotálamo y sistema nervioso. Esto lo veríamos el lunes. Sería integración nerviosa, de desarrollo sensorial. Ahora ya vieron que están todas las cortezas, ¿no? Donde llegó todas las vías sensoriales. Pues ahora de ahí hay que hacer la integración, hay que llevarla al hipotálamo y al sistema nervioso. Entonces ahí cobra importancia estas áreas de asociación
y cómo es que vamos a tener que traer todo esto y llevarlo adelante.